vamos a armar el modelo, ¿no? Estamos, bueno, lo importante, creo que más que armar el modelo más sofisticado, pues lo importante es saber las limitaciones, ¿no? Siempre es, yo siempre considero que siempre es mejor conocer las limitaciones del controlador y del modelo a tratar de obtener el mejor controlador y el mejor modelo, ¿no? O sea, el modelo más completo que quisiéramos tener, pues sería uno que modelara hasta el pequeño movimiento o los esfuerzos que están sufriendo las hélices, las palas de la hélice. Pero bueno, si nos vamos a ese nivel de detalle, pues entonces difícilmente podríamos aplicar un sistema de control, ¿no? Para empezar, probablemente tendríamos un sistema de dimensión infinita, y bueno, ya aplicar control en sistemas de dimensión infinita, pues se vuelve algunas veces casi intratable el problema, ¿no? Entonces, lo importante es tener un modelo y siempre conocer las limitaciones del modelo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Creo que es mejor, ¿no? Es mejor decir, el controlador va a funcionar en estas condiciones y no puede resolver todo. A decir que es un mejor controlador, porque igual pues por ahí sale alguien con algún contraejemplo, ya pues no va a quedar nuestro controlador, ¿no? Entonces vamos a armar el controlador, vamos a armar el modelo, perdón. Ya bueno, hemos hecho las suposiciones necesarias, y entonces vamos a armar ya el modelo de los vehículos aéreos. Vamos a empezar como les decía al inicio, con la parte de los músculos, o sea, cuáles son las fuerzas que están actuando en estos vehículos. Vamos a considerar un cuerpo rígido, en estado de movimiento rectilíneo uniforme, en un fluido no compresible y con viscosidad en reposo, ¿no? Para obtener información acerca de las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo rígido, vamos a estudiarlo desde el punto de vista del flujo inverso, ¿no? Ahora el cuerpo va a estar en reposo y el fluido va a ser el que va a estar pasando alrededor del cuerpo rígido. Con una velocidad V, que sería la velocidad a la cual se está moviendo en realidad el vehículo dentro del fluido. Vamos a suponer que el cuerpo rígido tiene una forma geométrica. En realidad, bueno, al final ya pues nuestro cuerpo rígido, ese sistema de partículas, ya tiene una forma geométrica y también tiene una cierta orientación respecto al flujo no perturbado. Vamos a definir que podemos definir una orientación del cuerpo rígido respecto al flujo. Entonces, ahora ya le estamos definiendo a nuestro cuerpo rígido un frente, ¿no? Un frente, un costado, que ya tiene una orientación bien definida. Entonces, la geometría de nuestro cuerpo rígido, o de nuestro vehículo en este caso, la vamos a tratar de describir con algunas de sus propiedades. Puede ser una longitud, un área o un perímetro. Ya está el cuerpo rígido, está dentro del fluido, y voy a dar una descripción de ese cuerpo rígido. Ya puede ser longitud, área o perímetro. Y también su orientación la vamos a describir con respecto a un plano de referencia del cuerpo. Vamos a definir un plano de referencia del cuerpo, y ese plano de referencia pues va a tener una cierta orientación con respecto al fluido. O sea, ya tenemos una orientación de nuestro vehículo con respecto al fluido no perturbado, ¿no? Antes de que llegue ya va llegando con una cierta orientación. Aquí está la clave. Vamos a ignorar efectos gravitacionales y vamos a suponer que cualquier fuerza que el fluido ejerza sobre el cuerpo va a depender de estos tres parámetros: las propiedades físicas del fluido, capturadas en densidad y mu; la velocidad del fluido no perturbado, es decir, está nuestro vehículo y lejos de nuestro vehículo, pues el flujo tiene una cierta velocidad. Y la otra característica es la geometría del objeto. Entonces, vamos a caracterizar la geometría de nuestro objeto, y también vamos a hacer que las fuerzas dependan de esa geometría. Aquí está lo que les decía, ¿no? Vamos a hacer una combinación de estas características para que nos den unidades de fuerza. Vean, aquí voy a tomar a mu al exponente a, rho al exponente b, la velocidad al exponente c, la longitud, o sea, lo que va a caracterizar la geometría del cuerpo, al exponente d. Entonces, si esto lo expreso en unidades, pues tengo masa entre longitud y tiempo al exponente a,
masa entre longitud al cubo, al exponente b, longitud entre el tiempo al exponente c y longitud del exponente d. Quiero que esta combinación de estas características me dé unidades de fuerza. Tendría masa por aceleración, que serían, como por ejemplo los newton, ¿no? Tendría unidades de fuerza. Entonces, bueno, esto, bueno, tiene la ventaja de que nos permite obtener un modelo del vehículo, de las fuerzas que actúan sobre los vehículos, pero esto, pues se sale un poco de la física, ¿no? Es simplemente una combinación de parámetros. Ya no estamos capturando realmente el problema físico, ¿no? De cuando pasa el fluido, pues, o sea, toda esa física que hay en el contacto del fluido con nuestro objeto, ya no lo estamos capturando aquí. Simplemente decimos, bueno, pues, estas son las variables que tengo, las quiero combinar para que me den unidades de fuerza. Y entonces, bueno, aquí ya empezando a hacer cuentas, recuerden que hay una relación entre mu y rho. Esto lo podemos escribir así, lo podemos simplificar un poco. Y entonces esta cantidad pues tiene unidades de fuerza independientemente de este valor de aquí, independientemente del valor de este exponente A en esta combinación de parámetros. Aquí ya están las unidades de fuerza y aquí nos queda un coeficiente que no tiene unidad. Entonces cualquier expresión de fuerza generada por la acción de que un fluido pasa sobre un vehículo, pues tiene que contener este término, ρ por la velocidad al cuadrado, por la longitud al cuadrado, y un factor que es combinación de estos elementos. Pero este factor ya no tiene unidad. Entonces, el término L cuadrada lo vamos a cambiar por una superficie característica. Si te recuerdan, este término de aquí estaba capturando la geometría del objeto. Y como nos sale que L tiene que ser al cuadrado, pues sabemos que una característica de medición que tiene unidades al cuadrado, pues es un área, ¿no? Entonces vamos a tomar un área característica del cuerpo. Lo vamos a llamar A. Y vamos a definir a este como un coeficiente, ¿no? Un coeficiente que depende de estas unidades, de estas variables, y ya nos da algo sin unidades. Y entonces llegamos a la forma general de las fuerzas que vienen de esta interacción entre el vehículo y el fluido. Va a tener esta forma, ρ entre 2 por la velocidad al cuadrado, un área característica y este coeficiente de fuerza. Recuerden que ρ entre 2 b cuadrado lo habíamos definido como la presión dinámica, entonces aquí queda como QA y el coeficiente de fuerza. Y este número que tenemos aquí adentro es el número de Reynolds. Entonces, este coeficiente sí va a depender del número de Reynolds. El número de Reynolds es la velocidad, una longitud característica y la viscosidad cinética. Entonces, esta va a ser la expresión general de las fuerzas de origen aerodinámico. La densidad, la velocidad, un área característica y este coeficiente. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, para medirlas? Vamos a suponer que tenemos un túnel de viento. Entonces nosotros, bueno, con una balanza aerodinámica mediríamos la fuerza, conocemos la densidad, la velocidad al cuadrado y el área característica, pues podemos calcular el coeficiente y podemos hacerlo a diferentes números de Reynolds. Este coeficiente no tiene unidades, pero sí puede modificarse de acuerdo al número de Reynolds. Entonces, en las tablas de datos que utilizamos en aeronáutica, tenemos, por ejemplo, para los perfiles alares, pues tenemos la geometría del perfil y después tenemos una tabla de la orientación del perfil respecto al fluido con el coeficiente que genera de fuerza a diferentes números de Reynolds. Ya ahí tenemos capturada bueno, con el coeficiente ya podemos calcular la fuerza que va a generar ese perfil. Entonces, a mí lo que, bueno, ya nos permite tener un modelo, pero lo que no me gusta mucho de esto es que estas fuerzas ya no tienen un origen realmente físico, ¿no? No vienen de un campo potencial.
Y entonces esto complica algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo por Euler-Lagrange sí, por Euler-Lagrange, pues este tipo de fuerzas no las puedo meter ni a la parte cinemática ni a la parte potencial, ¿no? Porque vamos a ver después que este coeficiente pues depende de muchas más cosas, ¿no? Vamos a escribir de qué depende este coeficiente en unidades. Entonces aquí está, ¿no? Para obtener el valor de F, pues con cualquier combinación de mu, rho, B y L, es suficiente realizar una serie de experimentos manteniendo constante el número de reinos y variando únicamente la velocidad. Entonces tenemos nuestras gráficas de los coeficientes. Entonces, la fuerza que un fluido ejerce sobre un objeto puede expresarse como el producto de la presión dinámica, una cierta área de referencia y un coeficiente que depende del número de reinos. De esta forma tenemos fuerzas aerodinámicas. Sí. Entonces vamos a poner que tenemos, recuerden que habíamos dicho que en nuestro escenario teníamos aquí nuestro objeto, teníamos el flujo las líneas de flujo, teníamos un sistema de coordenadas aquí, entonces vamos a poner que tenemos un punto con coordenadas X y Z con respecto al cuerpo rígido. Y los vamos a expresar en términos de una longitud de referencia. Voy a poner X igual a una cierta variable ZL, eta L y esta beta griega L también. Entonces voy a expresar a todo. Estas coordenadas las voy a expresar en términos de una longitud de referencia. Y voy a considerar la componente B de la velocidad en el punto P. Recuerden que en cada punto pues teníamos una cierta velocidad. Despreciando la gravedad y suponiendo que B depende únicamente de estas cantidades, podemos hacer plantear nuevamente este problema, ¿no? Ahora quiero que esta combinación de variables me dé unidades de velocidad. Y bueno, de aquí obtenemos que, bueno, B tiene que ser igual a menos A, C igual a 1 menos A y D igual a menos A. Entonces obtenemos esta relación. Y entonces la forma de distribución de líneas de corriente se mantiene en cualquier punto y dirección. B, esta es la componente en X, ¿no? B entre la velocidad del flujo, si esta relación es constante. Pues entonces esto nos implica que la forma de las líneas de corriente va a depender únicamente del valor del número de reinos. Entonces, esto nos justifica un poco más esta relación. Esta forma de esta relación se puede modificar si se cambia el número de reinos. Y como les comentaba, en las gráficas que se tienen de los coeficientes, pues se tienen para diferentes números de reinos. El número de reinos depende de la velocidad, de la longitud característica y de la viscosidad cinemática. Entonces, esto genera a veces algunos problemas en los túneles de viento. Por ejemplo, yo quiero hacer, sobre todo para los vehículos pequeños. Quiero hacer un vehículo pequeño, no sé por qué quiero hacer un estudio en el túnel de viento de un vehículo pequeño. Entonces, el vehículo pues tiene una cierta velocidad de vuelo. Y normalmente los túneles de viento pues tienen un rango de velocidades que pueden alcanzar y además tienen un volumen de trabajo generalmente pequeño. Entonces yo tendría que hacer un escalamiento entre mi vehículo aéreo y mi prototipo que voy a meter al túnel. Entonces ese escalamiento tiene que respetar, se llama escalamiento dinámico, y tiene que escalarse respecto al número de reinos, respecto a esta longitud característica. Y normalmente sucede que para un avión pequeño, a veces no puedes generar el prototipo para meterse al túnel, porque no puedes hacer ese escalamiento dinámico. Esto finalmente porque los túneles de viento fueron diseñados para hacer escalamiento entre aviones grandes. Pero aquí tienes un número pequeño y entonces a veces es difícil, casi imposible, hacer el match entre las velocidades que el túnel de viento puede alcanzar y las velocidades de tu aeronave. Eso te da una dimensión del prototipo que debes meter y a veces no se puede hacer. Bueno, esto es otra área de investigación, ¿no? Pues sí, aquí en México está abandonada todo esto de la aerodinámica, ¿no? Y habría que hacer un esfuerzo y meterse por ahí.
Entonces, ese coeficiente va a variar con el número de Reynolds. Esa es la conclusión de esta parte. Ahora, ¿qué pasa con los momentos, ¿no? Bueno, pues los momentos vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a combinar todas las unidades para que me dé unidades de momento. Entonces ahora voy a, este enfoque que hicimos de, bueno, pues, como les decía, meter a todo en una botella y agitarlo y que nos dé fuerzas, lo vamos a hacer también para los momentos. Y puede verificarse que en este caso los momentos deben tener la forma de un producto de este tipo. O sea, tenemos a rho b cuadrada L al cubo y una función de número de Reynolds, que sería el coeficiente. La función de número de Reynolds normalmente se va a escribir como 2m entre R. Este coeficiente no tiene unidades, entonces lo metemos ahí nada más para que nos aparezca acá y nos haga aparecer aquí la presión dinámica. Entonces, fíjense, ahora en un momento tengo lo siguiente, tengo esto que tiene unidades de fuerza, lo multiplico por una longitud característica, me da unidades de momento y por el coeficiente. Ahí está. Ya generé los momentos de origen aerodinámico. Otra vez, dependen de la geometría, ¿no? Está capturada en el área, en la longitud, y de la presión dinámica. Y del número de Reynolds. Entonces ahí tengo también los momentos aerodinámicos. Entonces, como les decía, esto es una versión simplificada de lo que realmente está pasando, ¿no? En realidad ahí hay fenómenos aerodinámicos más complejos, pero desde el punto de vista de control, con esto es suficiente. Bueno, ya sabemos cómo se generan las fuerzas cuando tenemos al menos una expresión de cómo se generan las fuerzas, ¿no? Cómo se generan las fuerzas y momentos aerodinámicos sobre un vehículo cuando un flujo está pasando sobre él. Bueno, ya tenemos las fuerzas, ahora, ¿cómo las modificamos? Entonces, queremos utilizar actuadores aerodinámicos, o sea, queremos de alguna forma tener un control sobre esas fuerzas, ¿no? Queremos poderlas modificar para que nos pueda servir para nuestro objetivo de control. Entonces, en los vehículos aéreos, las fuerzas de sustentación, o sea, las fuerzas de levantamiento, se generan por cuerpos aerodinámicos cuya sección transversal tiene la forma de un perfil aerodinámico. Bueno, estos cuerpos aerodinámicos se conocen como alas, o alas, si tenemos varias. La sección transversal tiene la forma de un perfil aerodinámico. Ahorita vamos a ver algunas características básicas del perfil aerodinámico. Ahora, esta ala, que va a ser el elemento generador de sustentación o de fuerza, ¿no? Puede ser sustentación o empuje, puede tener estas características. Puede ser fija, como en un avión tradicional, o puede tener un movimiento rotatorio respecto al cuerpo del vehículo, como en un rotor. La hélice está rotando, ¿no? Pero si lo vemos con detalle, pues la hélice está compuesta de las palas, y las palas son como pequeñas alitas, o semialas. Una pala, bueno, la pala completa sería una semiala, y tenemos del otro lado, bueno, podemos tener otra del otro lado, o podemos tener 3 o 4, ¿no? Pero cada palita es una semiala. Y en una aeronave normal, pues ahí básicamente pues lo que vemos rápidamente es el ala del avión. Entonces podemos tener ala fija o podemos tener ala rotatoria. En un helicóptero, nuevamente el rotor, pues tiene 2 palas, y las palas son como si fueran alas, semialas. Entonces, la capacidad de un perfil aerodinámico para generar fuerzas de sustentación está fuertemente determinada por las características del flujo y por su geometría. Este es un perfil aerodinámico. Tenemos un perfil simétrico. Entonces, tenemos lo básico en un perfil aerodinámico, pues es la cuerda y la distribución del espesor. En un perfil simétrico, pues tenemos el mismo espesor hacia arriba y hacia abajo del eje X en este caso,
Y en un perfil no simétrico tenemos una línea que se conoce como la línea de compadura, que es esta que va aquí en punteadas, y entonces el espesor de este perfil se mide a partir de esta línea de compadura. Puede tener ahí, bueno, ya no mantiene la simetría que teníamos acá, podemos tener ya perfiles con diferentes geometrías. Entonces, las otras unidades básicas es la cuerda, es la longitud del perfil, T el espesor máximo. Tenemos aquí también el radio del borde de ataque, este se conoce como el borde de ataque. Tenemos un radio del borde de ataque y el ángulo del borde de salida. Acá en la punta tenemos un borde de salida. Aquí el ángulo sería 0. Aquí con la combadura pues podemos cambiar el ángulo del borde de salida. La relación de espesor T entre C y la ubicación del espesor máximo. Este es el perfil aerodinámico. Si ustedes, observan bueno, en los aviones de control remoto se puede ver bien estos perfiles. Ya en los aviones comerciales pues, tienen otra superficie. Bueno, acá esto tiene muchas partes movibles, ¿no? Se puede extender para acá, se puede extender para acá, rota hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya es más difícil visualizar el perfil aerodinámico, pero en principio tienen un perfil aerodinámico. Donde se puede ver es en la parte de atrás, ¿no? En el empenaje horizontal, ahí sí a veces se puede ver el perfil, y también en el empenaje vertical, ¿no? Que es en la colita del avión. Si se fijan, tiene un ala que está así y una semiala por acá arriba. Ahí se puede ver un poco más la parte aerodinámica, ¿no? Este perfil aerodinámico. El perfil aerodinámico se construye sobre la línea de combadura. Es esta descontinua que tenemos aquí. En este caso, la línea de combadura pues estaría aquí. Y dibujando líneas perpendiculares a ella y colocando puntos arriba y abajo a distancias iguales definidas por la distribución del espesor de este perfil. Y bueno, entonces en aerodinámica, pues algo que se hacía era, te daban en el plano al menos, tenían la geometría del perfil y tratar de determinar las fuerzas que va a producir. Esto se puede hacer con elemento finito, ¿no? Podemos hacer con elemento finito. Entonces, lo que tendríamos al final sería presiones. Aquí va a estar habiendo un fluido. Tenemos un fluido y entonces, por la geometría, se va a modificar la velocidad. Y recuerden que se tiene que mantener estable, bueno, constante la relación entre carga de velocidad y carga de presión. Entonces, se modifica la presión, la velocidad, perdón, cambia la presión. Entonces, vamos a tener una distribución de presiones alrededor en esta línea, y una distribución de presiones también en esta línea. Pero lo que hacemos ahora, modificamos esas presiones por diferenciales de área, que obtenemos una fuerza acá arriba y también acá abajo. Entonces obtenemos una fuerza acá abajo y después hacemos la sumatoria de fuerzas para determinar la fuerza total. Ahora, lo que pasa aquí es, bueno, este perfil en esta configuración pues va a generar la misma presión acá arriba y aquí abajo. En esta, vamos a suponer que ponemos aquí supongan que nuestro flujo viene aquí. Paralelo al eje X. Entonces, pues obviamente se va a generar la misma presión acá que acá. Entonces, en esta orientación, este perfil no va a producir ninguna fuerza. Todo lo de arriba se va a cancelar con lo de abajo. Ahora vean, con combadura. Vean, aquí va a llegar las líneas otra vez. Aquí está mal dibujado, pero serían paralelas al eje X. Vean qué pasa con las que vienen por aquí. Tienen que subir así y llegar acá, ¿no? Y las que vienen por acá abajo, pues hacen esto, ¿no? Entonces, estas tienen que recorrer más distancia. Por lo tanto, van a incrementar la velocidad, ¿no? Y va a disminuir la presión. Estas líneas de acá abajo, pues no disminuyen tanto la velocidad. Vamos a poner aquí 2. Aquí disminuye la presión en 2. Aquí vamos a poner que disminuye abajo la velocidad disminuye en B y la presión pues va a disminuir, pero no tanto. Entonces, acá hay una menor presión y acá abajo hay una mayor presión. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hagamos la suma de todas presión por los pequeños pedacitos de área, pues vamos a tener acá menor fuerza
Y acá mayor fuerza, entonces se va a producir una fuerza hacia arriba, ¿no? Bueno, en este caso hacia el eje Y. Esto es lo que sucede. Entonces, por eso la forma de los perfiles aerodinámicos. Queremos que arriba recorra más trayectoria para que la velocidad tenga que aumentar, entonces tiene que disminuir la presión. Abajo, la trayectoria, bueno, ya va a recorrer más, pero no tanto como arriba, entonces la velocidad disminuye menos, la presión disminuye menos y se genera esta fuerza hacia acá. Ahora, en 2D se puede hacer con software de elemento finito. Y algunos, para ejercicios se puede hacer hasta a mano, para un pedacito, ¿no? Haces así, y luego discretizas y vas calculando en cada, bueno, la diferencial de presión, después calculas la fuerza y ya calculas la fuerza total. Entonces el perfil aerodinámico. Bueno, ahora ya tenemos aquí la otra posibilidad, ¿no? Recuerden que dijimos que podíamos modificar la orientación del perfil, bueno, o del vehículo respecto a la línea de flujo. Vean, aquí, pues yo también podría modificarla, ¿no? Podría hacer que el flujo llegue de por acá abajo. Entonces, ahora va a chocar aquí y se van a hacer las distribuciones, bueno, que correspondan, ¿no? El punto aquí es que ya vamos a tener algunos otros fenómenos en esta zona, ¿no? En esta zona, si el flujo llega de este lado, probablemente va a pasar algo como lo que estoy dibujando aquí, y entonces ya vamos a tener otros problemas en esta zona. Aquí probablemente no va a haber flujo, entonces esto va a parecer como si nuestro perfil aerodinámico tuviera esta forma. Entonces va a modificar las fuerzas que puede generar. Entonces tenemos un ángulo máximo de orientación de nuestro vehículo respecto al flujo, en donde ya no vamos a generar levantamiento. Entonces, aquí, déjenme dibujarles más o menos cómo son esas curvas. Tenemos aquí el alfa, y este coeficiente hacia arriba se conoce como coeficiente de levantamiento. Normalmente tiene una forma así. Para diferentes números de Reynolds. Entonces tenemos un ángulo máximo después del cual ya no vamos a generar ningún levantamiento. Si de hecho se va a caer, ¿no? Es el ángulo de desplome. Y también no podemos hacerlo del otro lado tampoco. Más o menos así son las curvas que tenemos. Y aquí tenemos una orientación limitada, ¿no? No puede tener cualquier orientación nuestro cuerpo aerodinámico respecto al flujo. Y aquí está, ¿no? Aquí está lo que dibujaba. Entonces sería, esta es la velocidad del flujo. Y aquí estamos midiendo la orientación de nuestro objeto. Aquí tenemos el perfil aerodinámico, pero aquí podríamos tener el vehículo. Y entonces esta sería la fuerza que se va a estar generando. Entonces un perfil alar, este que tenemos aquí, bañado por un fluido a la velocidad v y a un ángulo de ataque. Este ángulo, la orientación del cuerpo respecto al fluido, lo vamos a conocer como ángulo de ataque, va a producir una fuerza aerodinámica aplicada en un punto llamado centro de presión. Una vez que hacemos, como les comentaba, lo podemos hacer por pedacitos. Entonces, tenemos la presión en cada lugar. Podemos calcular así como un centro de masa para esas presiones. Entonces teníamos el centro de presión y ahí es donde va a aparecer esta fuerza. Podemos considerar que ahí está la fuerza concentrada, ¿no? En realidad la fuerza está en todos los lugares, pero la podemos concentrar aquí. Por eso tiene una poca de similaridad con el centro de masa. Este centro de presión, ya tenemos aquí la fuerza aerodinámica. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Cada elemento de superficie del perfil multiplicado por la presión en ese punto produce una fuerza normal. Al integrar dicha fuerza a lo largo de la superficie se obtiene una fuerza normal resultante. Lo que se hace es en cada pedacito, ¿no? En cada pedacito yo voy a determinar la presión correspondiente, porque recuerden que las líneas van a venir así, entonces cada punto va a tener diferente velocidad y esta velocidad tiene que ser más grande que la de acá abajo, porque tiene que recorrer la misma distancia, la mayor distancia al mismo tiempo que las líneas de flujo que vienen acá abajo.
Estamos asumiendo que las que entran aquí son las que salen acá al mismo tiempo. Ahora, también se produce un esfuerzo cortante, ¿no? Ya que tenemos en cada elemento de superficie que al multiplicarse por el área e integrarse produce una fuerza resultante tangencial a la superficie del perfil. Por ejemplo, esta está así como, bueno, no está vertical, ¿no? Y eso se debe a que realmente también tenemos una componente de fuerza en esta dirección, que vamos a llamar después como la resistencia al avance. Entonces, la fuerza total que genera este perfil, pues tiene una componente que nos sirve, la de hacia arriba, y otra componente que es la de la resistencia al avance, que vamos a ver que sí nos sirve, ¿no? En algunos casos sí nos sirve esa fuerza. Entonces, dependiendo del tipo de ala, aquí vamos a poner un poco de nomenclatura. La fuerza aerodinámica se descompone en dos partes. Más bien, se le dan dos nombres. Cuando tenemos una ala fija, la componente paralela a la velocidad del flujo se conoce como resistencia al avance. Y la componente perpendicular a la velocidad del flujo se conoce como levantamiento. Entonces, aquí en este dibujo, las rayas que ya puse, en realidad lo que nos interesa es, vamos a poner esta línea aquí. ¿Está? Esta línea es la dirección del flujo. Entonces nos interesa esta componente, esta de aquí, y esta componente de acá. Entonces, esta componente es la resistencia al avance, la ponemos como D, y esta componente de acá es la fuerza de levantamiento. Entonces, esto es como lo interpretamos en aeronáutica. Esta es la resistencia al avance y levantamiento, es resistencia al avance paralela a la velocidad del flujo, a la dirección de la velocidad del flujo, y levantamiento perpendicular a la dirección de la velocidad del flujo. En una ala rotatoria, la componente paralela al eje de rotación se conoce como tracción o empuje. Y la componente paralela al plano de rotación se conoce como resistencia al avance. Entonces ahí tenemos en una ala rotatoria, pues vamos a tener, a ver, déjenme abrir esto para que veamos el ala rotatoria. Esta es una ala rotatoria. Aquí está, entonces, al eje de rotación me refiero con este. Entonces, nuevamente, aquí esta es una semiala, ¿no? Vamos a poner que está rotando en esta dirección. Entonces, el flujo llega en esta dirección. Y entonces aquí podemos descomponer a la fuerza en una componente paralela al eje de rotación, a este eje, vamos a llamar empuje, y una componente, una componente paralela al plano de rotación. El plano de rotación es este plano. Aquí tendríamos una componente también de fuerza que vamos a llamar resistencia al avance. Esa sería la configuración en una ala rotativa. Entonces, este vehículo pues tiene ala rotativa. Tenemos un conjunto de, vamos a poner que esto es todo un ala, tendríamos 4 alas rotativas. Es un poco de nomenclatura nada más. ¿Cómo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a descomponer a las fuerzas aerodinámicas dependiendo del tipo de ala que tengamos? Ahora, experimentalmente se ha observado que el centro de presión cambia considerablemente con el ángulo de ataque. Ese centro de presión se mueve con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, recuerden que es la orientación
del plano de referencia de nuestro vehículo con respecto a la dirección de la velocidad. Entonces, para evitar esta variación se define otro punto que se conoce como el centro aerodinámico. Y el centro aerodinámico se define como el punto donde el momento aerodinámico es invariante con respecto al ángulo de ataque. Es simplemente modificar, bueno, mover el centro de presión en un lugar en donde el momento aerodinámico sea invariante respecto al ángulo de ataque. Entonces, en resumen, tendríamos algo como esto, ¿no? Sería nuestro perfil, tiene un centro de gravedad, tiene un peso, aquí está la fuerza aerodinámica y aquí está el momento aerodinámico. El perfil produce fuerzas y momentos y vamos a calcular el momento con respecto al punto, al centro aerodinámico. Bueno, ahora, ¿cómo los modificamos, no? Pues, vean, una forma de modificar es modificando la geometría, ¿no? Intuitivamente habíamos visto que en un perfil simétrico, si la orientación del flujo es paralelo al eje de referencia del perfil simétrico, pues no se genera ninguna fuerza, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, y vimos que cuando teníamos combadura, pues sí, se generan más fuerzas porque hacemos que ciertas líneas de corriente tengan que recorrer más distancia. Entonces, una forma en la que podríamos modificar las fuerzas es modificando la geometría, ¿no? Y esta modificación de la geometría, pues es ponerle una parte móvil al perfil. Al ala le vamos a poner una parte móvil. Y esta parte móvil la podemos subir y bajar. Y entonces, si observamos qué pasa con las fuerzas, podríamos observar esto. Al mismo ángulo de ataque, si yo muevo esta parte del ala que se puede desplazar, pues entonces yo puedo modificar las fuerzas. Y vean, cuando esta parte azul baja, le doy más combadura al perfil, ¿no? Y entonces aumenta la fuerza de levantamiento. Cuando la parte azul sube, le doy combadura, pero le doy combadura en sentido contrario, ¿no? Al revés, y entonces la fuerza que estoy generando disminuye respecto a la fuerza que se generaría cuando esta parte no se mueve. Esta sería una forma de modificar la fuerza aerodinámica. Ahora, bueno, aquí ya entran las partes del diseño del mecanismo, ¿no? Hacer este mecanismo ya implica, bueno, en un aeromodelo, nada más que tienes que fijarte que gire bien y que no se atore. Y recuerda, lo vas a mover con un servo, entonces tienes que ponerle aquí una varilla. Aquí tiene que estar el servo, ¿no? en algún lugar para mover esto, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. En los aviones grandes, pues aquí tienen un complejo sistema de actuadores, ¿no? Para mover estas partes móviles del ala. Entonces, algo que se está haciendo, bueno, no recientemente, ya lleva bastante tiempo, es hacerlos con materiales inteligentes, hacer el perfil así, entonces ponerle aquí materiales inteligentes, de tal forma que con estos actuadores puedas modificar la forma del perfil sin tener este tipo de mecanismos, de mecanismo, ¿no? Recuerden que, bueno, tienes un mecanismo, pues aumenta la complejidad, ¿no? Y con este tipo de materiales inteligentes, pues lo que se hace es evitar los mecanismos, aunque, bueno, esto todavía está en desarrollo, ¿no? Normalmente no pueden generar tanta fuerza, y hay algunos prototipos en donde sí lo pueden hacer. Otros lo que hacen es ponerle aquí bueno, también con materiales complejos, ¿no? Aquí es un mecanismo complejo, y le ubican materiales inteligentes en algún lugar por aquí. Entonces esto permite que se mueva la geometría. Y modifican la geometría con el objetivo de modificar la fuerza que puedes generar. Entonces hasta aquí tenemos algunas variables para modificar la fuerza, ¿no? Recuerden, la fuerza es esta. Era un medio de Rho. Rho definitivamente no puede entrar. Es la densidad del fluido, no la podemos modificar. B cuadrada. Esta sí, ¿no? Yo aumento o disminuyo la velocidad, puedo aumentar o disminuir la fuerza. Luego tendríamos el área característica. El área característica tampoco, ¿no?
No va a ser una de gran tarea para modificar. Después tenemos aquí el coeficiente. Pero el coeficiente lo vamos a hacer depender, por ejemplo, en una primera aproximación, de la orientación. Y la ajustamos para que no tenga unidades. Vean, tengo estas formas de modificar. Con esta, con la orientación y con la geometría, ¿no? Y la geometría también la va a capturar aquí, en el coeficiente. Esta modificación de la geometría también va a estar capturada aquí. Entonces, tenemos tres formas principales para modificar la fuerza de sustentación. Vamos a hablar de la fuerza de sustentación porque es la que más nos interesa. Aunque siempre que produzco fuerza de sustentación, pues tengo que producir resistencia a la base. Entonces, la primera es la velocidad del flujo. Yo aumento la velocidad, puedo aumentar la fuerza, el ángulo de ataque y la geometría de perfil. Vean, en este vehículo, que es el que se volvió bastante popular, ¿dónde estaba? En este vehículo, la fuerza se aumenta principalmente aumentando la velocidad. Lo único que hago es aumentar la velocidad de rotación. Al aumentar la velocidad de rotación, aumento la velocidad del flujo, ¿no? Aumento esta velocidad del flujo. Entonces, este vehículo es aerodinámicamente muy simple. Simplemente voy a utilizar eso, ¿no? Aumentar la velocidad. Aumento la velocidad, tiene que aumentar la fuerza que se está produciendo. Tiene una gran ventaja. Esa simplicidad también es mecánica, ¿no? Aquí, ¿cuál es el mecanismo más delicado de este vehículo? Pues creo que no hay, ¿no? Esta unión es bastante estable. Pues no tiene ninguna complejidad mecánica. En la literatura se han propuesto algunos cuatrirotores donde aquí le meten un actuador para modificar también el ángulo de ataque, ¿no? O sea, no nada más tener la capacidad de modificar la fuerza aerodinámica con la velocidad, sino también con la orientación. Aquí le meten un actuador para modificar la orientación, ¿no? El ángulo de ataque. Pero eso ya los hace, ahora sí, mecánicamente vulnerables, ¿no? En algún choque, pues si este servo sale de su posición, ya no voy a poder modificar bien esta fuerza. Entonces, pues los más exitosos estoy hablando a nivel de prototipos de laboratorio y a nivel de drones pequeños, ¿no? En drones grandes ahí sí no tengo ninguna experiencia, ¿no? Eso falta de abordar, ¿no? Pero en drones pequeños, los más exitosos, que son los de DJI y los de Parrot, pues esto es, simplemente aumentan la potencia con la pura velocidad. No hay. Sí, bueno, el ángulo de ataque, pues aquí tendríamos que definir un plano de referencia. Un plano de referencia por aquí. Y también unos ejes de referencia para para la pala. Y de ahí podemos medir el ángulo de ataque, que aquí sería fijo, ¿no? En el cuatrirotor, el ángulo de ataque es fijo, porque estas palas no rotan. Estas palas siempre van a estar girando en su plano de rotación, entonces siempre van a estar recibiendo el flujo sobre este plano. Si se fijan, las palas no son derechas, sí tienen una cierta inclinación, entonces ya tienen un cierto ángulo de ataque, pero ese ángulo de ataque es constante. Aquí no se modifica. En lo que les comentaba, hay colegas que han propuesto modificarlo, ¿no? Aquí le meten un servo, entonces ahora sí la pala puede modificar su ángulo de ataque respecto a su plano de rotación, pero como les comentaba, eso los hace vulnerables, ¿no? Y mecánicamente ya es vulnerable porque este mecanismo pues, tiene que estar sujeto de alguna forma, tiene que estar alineado, ¿no? Para que mueva lo que tiene que mover, y entonces lo hace mecánicamente vulnerable.
Les comentaba que los prototipos más exitosos, pues, son fijos, ¿no? El Parrot, desde el AR-Drone 2.0 o el 1.0 eran fijos, el Vivo es fijo, los de DJI también son fijos. Entonces, pues no hay necesidad de complicar aquí las cosas. En drones pequeños, ¿no? No sé, en drones grandes ya sí esto tenga alguna cierta ventaja. Entonces vamos a aprovechar estas características, ¿no? Con estas características pues vamos a tratar de modificar las fuerzas a nuestra conveniencia, ¿no? Para nuestro objetivo de controlar un vehículo aéreo. Entonces vamos a describir modelos dinámicos de algunos vehículos, el cuatrirotor, un cuatrirotor, un helicóptero convencional y un avión. Para describir estos modelos dinámicos de estos vehículos. Vamos a hacer las suposiciones básicas en estos modelos son los únicos elementos móviles del vehículo son elementos de la planta de propulsión, ya sean hélices o rotores. Las fuerzas y momentos externos tienen esta estructura. Dijimos que teníamos una fuerza de origen aerodinámico, fuerzas de propulsión, fuerzas de gravedad. Aquí siempre anda la fuerza de gravedad, pero esto ya sabemos cómo es. También en los momentos tendríamos momentos aerodinámicos, momentos de propulsión y momentos debidos a la gravedad. Aquí están, ¿no? Los subíndices indican el origen de la fuerza o momento. Tenemos aerodinámico, propulsión y gravedad. Como estamos distribuyendo es pura nomenclatura. Y bueno, vamos con este clásico, ¿no? El vehículo clásico. Tiene una estructura mecánica en forma de cruz, con un rotor. Dijimos que, recuerden que el rotor es el ensamble motor hélice en cada extremo. Aquí vamos a utilizar esta configuración que hemos utilizado nosotros por algún tiempo, aunque ya últimamente nos hemos cambiado a la otra, ¿no? Donde está aquí X, y Y viene para acá. Esta, en principio, tendría la ventaja de que, por ejemplo, dos rotores generan momento alrededor de X y dos rotores, o sea, los rotores generan, bueno, alrededor de X, por ejemplo, con esta configuración que acabo de poner, alrededor de X se generaría con el empuje diferencial entre estos dos, con estos, ¿no? Con estos de acá. En la configuración que estoy mostrando en la figura original, donde X va para acá, pues, por ejemplo, aquí en general momento alrededor de X, nada más es entre R1 y R3, ¿no? En principio, cuando lo generan dos, sería mejor, aunque realmente no hemos visto una mejora sustancial. Pero bueno, en este caso vamos a describirlo así, ya después vamos a ver otro con la otra descripción. Entonces tenemos este vehículo, tiene forma de cruz, un rotor en cada esquina, y tenemos aquí que dos rotores giran en sentido horario, en este caso sería R1 y R3, y dos en sentido antihorario. Entonces vamos a ver por qué necesitamos esa diferencia de giros. Vamos a suponer que el centro de masa del vehículo coincide con el centro geométrico del vehículo. Vamos a suponer que el centro de masa está aquí donde ubiqué el sistema cuerpo. Aquí están los ejes cuerpo, ahí está el centro de masa. La fuerza de la gravedad ya la habíamos discutido, es esta, en ejes inerciales, ¿ven? Ahora vean, las fuerzas de propulsión. Las fuerzas de propulsión, pues nos conviene describirlas también, bueno, nos conviene escribirlas en ejes cuerpo. Vean, porque en ejes cuerpo es XB, YB y ZB. Las fuerzas de propulsión, pues todas van, aquí va a generar un empuje hacia acá, un empuje hacia arriba, ¿no? Hacia acá, que vamos a llamar como T1, T2, T3 y T4. Entonces, en coordenadas cuerpo, pues es muy fácil ubicar en dónde están estos empujes.
como está aquí, ¿no? En coordenadas cuerpo, pues todos van en la dirección de Z, en este caso negativo por la convención que estamos utilizando. Pero aquí es muy fácil ubicar dónde están esas fuerzas. Si lo hiciéramos desde acá, pues ya se complica, ¿no? Porque desde aquí no podemos ubicar fácilmente estas fuerzas. Estamos en el cambio de coordenadas. Pero bueno, entonces si lo especificamos desde los ejes cuerpo, es bastante sencillo. Esta es la fuerza en ejes cuerpo. Y después tendríamos unas fuerzas aerodinámicas. Las vamos a modelar como vimos anteriormente, ¿no? Presión dinámica, una superficie característica. Aquí podemos utilizar cualquier superficie que queramos, ¿no? Estoy diciendo aquí la superficie frontal. Por ejemplo, veo al dron como una caja. O así. Entonces, aquí está, aquí viene X. Podría decir que esta es la superficie frontal. Y la misma que utilizo para Y, ¿no? Y va a venir para allá. Entonces, esta sería la superficie frontal. Y para alrededor de Z, pues a lo mejor podría utilizar esta superficie. Este podría ser un modelo de las fuerzas aerodinámicas. Normalmente no se considera, ¿no? No lo tomamos en cuenta. Después tendríamos los momentos. ¿No? Los momentos de propulsión. Vamos a ver cuáles son los momentos de propulsión. Vean, un momento alrededor de X va a ser el brazo de palanca. Aquí tengo este brazo de palanca. Aquí voy a estar produciendo un momento en esta dirección. Voy a borrar. Bueno, voy a cambiarle de color. No, pues voy a cambiar todo. Un momento alrededor de X sería L T1. Y luego, en el sentido contrario, sería L T3. Entonces, el momento alrededor de X sería L T1 menos T3. Y con L el brazo de palanca. Ahora, alrededor de Y, esta es la dirección de Y. Entonces, el momento positivo sería en esta dirección y sería LT4. Y el momento negativo sería en esta dirección y sería LT2. Y aquí está LT2. Ahorita vemos quién es este. Y también podríamos definir un momento aerodinámico. Un momento aerodinámico con una presión dinámica, la superficie de referencia, una longitud de referencia y un coeficiente. Podría ser el momento aerodinámico en ejes cuerpo. Entonces, L es la distancia entre el eje de rotación del rotor y el centro de gravedad. TI es el empuje del rotor I. Y QI es el momento de reacción del rotor I. Dijimos que bueno, aquí se produce un momento de reacción cuando algo está girando en esta dirección, se produce un momento de reacción en dirección contraria. Es el momento de reacción que vamos a utilizar para controlar el movimiento del vehículo en la dirección de alrededor de Z. Este sería el momento de reacción. Entonces, esto que tenemos aquí es el momento de reacción y por eso necesitamos que dos rotores giren en el mismo sentido y otros dos en sentido contrario. Con esto vamos a modificar el momento alrededor de Z y con eso controlamos el ángulo de guiñada. Bueno, en aplicaciones interiores es común no considerar las fuerzas y momentos de origen aerodinámico. Realmente en los modelos comunes no tenemos esto. Aunque en los últimos años también hubo bueno, se propuso que cuando estás volando un acelerómetro, en lo que mide en realidad es una fuerza que puede ser de origen aerodinámico o que puede ser de origen por el aleteo de estas hélices, de estas palas.
En vehículos pequeños este aleteo es muy, muy pequeño. Entonces, eso de que sea por el aleteo en un vehículo pequeño no está muy bien sustentado, pero en donde sí puede ser es por la fuerza aerodinámica. Cuando veamos los de sensores, vamos a ver qué es lo que mide un acelerómetro, y vamos a ver que lo que se acepta es que el acelerómetro mide la dirección del vector de gravedad, pero así ya cuando está volando el vehículo, no es totalmente cierto bueno, ya no es tan claro que en realidad mida la dirección del vector de gravedad, y entonces ahí aparece como que está midiendo una fuerza aerodinámica en X y una fuerza aerodinámica en Y. Y entonces, bueno, es una modificación, una nueva propuesta de lo que realmente está midiendo un acelerómetro. Pero bueno, para lo básico, podríamos considerar que pues no se consideran estas fuerzas, ¿no?, en estos momentos aerodinámicos. Bueno, una de las cosas también debido a que nos movemos a baja velocidad. Entonces, vean, recuerden que existe la presión dinámica, la presión dinámica es pequeña, entonces estaríamos moviéndonos a una baja velocidad, y otra vez entramos como aquí, ¿no?, que el aleteo también es muy pequeño, aquí la velocidad es muy pequeña, entonces ahí como que está un poco la controversia, ¿no? Realmente, ¿qué origen tiene esa fuerza que aparece en la medición del acelerómetro? Bueno, ahora vean, bueno, aquí aparentemente ya nos olvidamos de la parte aerodinámica, pero no, estas fuerzas pues tienen un origen aerodinámico, ¿no? Vean, es importante notar que las fuerzas de propulsión tienen un origen aerodinámico. El rotor es un actuador aerodinámico de la rotativa. La fuerza que produce paralela a su eje de rotación, conocida como tracción, está caracterizada con esta ecuación. Depende de ρ, nd al cuadrado, n es la velocidad de rotación, d es el diámetro de la hélice, d cuadrada, ct, el coeficiente. Entonces tiene todas las características de lo que vimos anteriormente, ¿no? Aquí tenemos, entre estos dos, tendríamos 2 veces la presión dinámica, aquí tendríamos el área, y aquí tendríamos el coeficiente. Entonces, esto tiene la forma que vimos anteriormente, ¿no?, de fuerza igual a un medio de ρ, b cuadrada, un área característica, y CF. Aquí está, un medio de ρ b cuadrada está aquí, el área característica está aquí, y el coeficiente, CF, en este caso se cambia por un coeficiente que vamos a llamar CT. Entonces, esta tiene origen aerodinámico y tiene la forma que habíamos descrito, la forma general de una fuerza aerodinámica. Ahora, el momento que se produce también tiene una forma que habíamos dicho, ¿no? Este es el momento que se va a producir. Ya dijimos que los momentos iban a tener esta forma. Va a ser un medio de ρ, b cuadrada, un área característica, una longitud característica y el coeficiente de momentos. Aquí está el coeficiente de momentos, aquí está la longitud característica, el área característica, la velocidad al cuadrado y ρ, ¿no? Aquí está la presión dinámica en estos dos términos. Pues también tiene la forma, ¿no?, la forma que dijimos, en la cual íbamos a modelar las fuerzas y momentos aerodinámicos. N es el número de revoluciones por segundo a las que gira la rotativa, y D es el diámetro de la hélice, ¿no? D es diámetro, creo que había dicho que era radio, pero D es diámetro en esta notación. Entonces, estas son las fuerzas de origen aerodinámico que, que hacen la propulsión de este vehículo. Bueno, en este nivel del modelo, ¿cuál sería la entrada de control? Pues la entrada de control sería N. N, que es la velocidad de rotación de cada hélice.
Entonces, estos actores aerodinámicos, como había dicho hace un momento, en estos actores aerodinámicos se modifica la fuerza modificando la velocidad de rotación en este caso, y la velocidad de rotación implica modificar la velocidad del flujo. Este es un vehículo en el cual únicamente modificamos las fuerzas aerodinámicas modificando la velocidad del flujo. ¿Alguna duda con este modelo? ¿Algún comentario? Bueno, yo tengo una pregunta con las ecuaciones que acaba de escribir. Adelante. ¿Por qué escribió una ecuación diferente a la que viene en las notas? O sea, está la ecuación que viene en las notas y al lado usted escribió otra. A ver, ¿aquí? Ajá, exacto, esas. O ¿Esta? resulta de desarrollar. Sí. No, esta sí, sí viene acá, ¿no? Sí. Ah, ok, pero viene más arriba. Sí, sí, me refería a esta, mira. A esta. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, digamos como que la forma que le estamos dando a las fuerzas aerodinámicas, ¿no? Ah, ok. Vale, muchísimas gracias. Sí, sí es esta, nada más que ya no puse este término de aquí. ¿Y por qué ya no se coloca ese término? Ah, bueno, ya no lo puse porque aquí se tendría que haber puesto. Sí, aquí tendría que haber puesto entre, bueno, el número de reinos, y que depende del número de reinos. Ah, ok, ok. Vale. Sí, pero no, es esa ecuación, ¿no? La forma, lo que le estaba mostrando es que esta ecuación que tenemos acá tiene los mismos componentes que de esta de aquí. Ah, ok, vale, muchísimas gracias. Sí, densidad, velocidad, área y coeficiente. Ya no puse aquí el número de Reino. Acá también densidad, velocidad, área característica, longitud característica y coeficiente. Esta era la idea, ¿no? De ver que las fuerzas y momentos que aparecen en el cuatricrotor tienen la estructura general de las fuerzas y momentos aerodinámicos. Esa combinación de cantidades, ¿no? Presión dinámica, área, coeficiente, presión dinámica, área, longitud característica y coeficiente. Doctor. Sí, adelante. Buenos días, ¿cómo Buenos está? días. Buenos días Buenos a días. todos. Doctor, una pregunta. Es que ese factor del número de Reynolds, pues usualmente la mecánica de fluidos tiene un valor bastante alto, si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, y cuando digo un valor bastante alto es del orden de 2000 o 4000, ¿sí? Que eso magnifica bastante esa fuerza. Ahí, ¿cómo se maneja ese equilibrio dinámico? Recuerda que el coeficiente, sí tiene razón, lo que había puesto por acá, esta figurita. Esta. Bueno, aquí casi no sé. Lo que les comentaba, estas gráficas que yo tengo de las fuerzas, van a suponer que las voy a hacer en un túnel de viento, ¿no? Entonces tengo mi dimensión de mi perfil, bueno, la cuerda, ya tengo la cuerda, y tengo las características donde estoy haciendo el experimento, ¿no? Entonces tengo ρ y tengo mu. Entonces puedo calcular el número de reinos al cual estoy haciendo ese experimento y puedo tomar como longitud de referencia esta cuerda. Entonces con eso calculo el número de reinos al que voy a hacer el experimento. Después hago pasar el fluido a un cierto ángulo, por ejemplo aquí, y mido la fuerza, ¿no? En los túneles de viento tenemos balanzas aerodinámicas que nos permiten medir la fuerza. Y entonces despejo el coeficiente. Entonces tendría coeficiente de fuerza sería igual a la fuerza que estoy midiendo entre ρ b cuadrada, bueno, aquí vale un medio, ¿no? Un medio, y el área característica. Entonces, esto es como lo calculo. El número de reinos nada más me permite especificar las condiciones. Y entonces voy a tener
a este número de Reynolds voy a tener una grafiquita como esta. Si te fijas, ese numerote no aparece aquí. Aquí va a aparecer la fuerza que voy a medir, una fuerza no va a ser grande, entre estas magnitudes, y con eso tengo el coeficiente. Pero son las condiciones, el número Reynolds me dice las condiciones en las cuales hice el experimento. Por ejemplo, algo que se utilizaba era los túneles de agua. Ya no es túnel de viento, sino un túnel de agua. Entonces ahí cambio mucho estas dos características. Entonces esos túneles de agua me permiten hacer ese match dinámico entre la dimensión de mi avión y la dimensión del prototipo que meto al túnel. Sí, cuando hago aquí, lo hago en agua, pues ya cambian estos valores, el número de Reynolds se mueve bastante, y entonces puedo hacer ese match. Pero ese número grande no aparece aquí. Ese número grande simplemente me dice el número de Reynolds que estoy haciendo, y tiene razón, me indica si estoy flujo laminar, flujo turbulento, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es en el caso ideal, ¿no? Todo esto se basa en que el flujo es permanente, ¿no? No hay ninguna, o sea, no hay problemas de turbulencia en este momento. Obviamente, probablemente si hago un número de Reynolds donde ya tenga turbulencia, pues esta curva se va a modificar bastante. Esta curva va a tener una modificación considerable. Gracias, doctor. Sí, recuerden que estamos haciendo el modelo sencillo, ¿no? El que ha funcionado en control. No nos estamos metiendo ya con cosas más complicadas de aerodinámica, ¿no? Que sí, realmente sí hace falta, ¿no? En el país no tenemos, bueno, tenemos un túnel de viento por ahí, los colegas de la Universidad de Nuevo León tienen uno, pero hasta hace poco no habían podido comprar una buena balanza aerodinámica, ¿no? Entonces no pueden hacer muchos experimentos. Bueno, hacen sus propias balanzas, pero entonces ya ahí se meten un poco de ruido, ¿no? En esas mediciones. Pero sí, esto es algo interesante que bueno, a mí sí me interesaba como ingeniero en aeronáutica, pero bueno, no tiene tiempo que no hago nada a profundidad en esto, ¿no? Simplemente aquí, como pueden ver, lo estamos tocando muy tangencialmente. Entonces, este es el cuatirrotor, ¿no? El cuatirrotor, ya podemos armar el modelo completo, ¿no? Ya teníamos el esqueleto, ya nada más le vamos a meter las fuerzas, ya tendríamos el modelo completo de un cuatirrotor. Vamos ahora con un helicóptero. También lo vamos a ver desde un punto de vista más como de control, ¿no? O sea, simplemente vamos a ver que bueno, la fuerza se produce así y ya con eso la tomamos y ya nos metemos a más detalles de la fuerza. Bueno, ahora tenemos un helicóptero en configuración clásica. La configuración clásica es la que tiene un rotor de cola, el rotor principal. Y vean, si el rotor principal fuera como el del cuatirrotor, pues este vehículo no podría avanzar, o nada más podría estar dando vueltas sobre su propio eje, ¿no? Porque únicamente produciríamos fuerza en esta dirección, nada más podríamos subir y bajar y dar vueltas sobre con esta fuerza que genera acá el rotor de cola. Ahí no podríamos avanzar, ¿no? Pero este vehículo tiene aquí lo que se conoce como el plato cíclico. Entonces, este vehículo cuenta con dos rotores, el rotor principal, que es este grandote, y el rotor de cola. El rotor principal gira sobre un dispositivo mecánico conocido como plato cíclico. Y tiene aquí un mecanismo complejo donde está rotando el rotor principal. El plato cíclico permite cambiar colectivamente o cíclicamente el ángulo de ataque de las palas del rotor. Lo que hace es cambiar para todos, en todo el giro, el mismo ángulo. O cíclicamente, nada más lo cambia en un cierto
sector un cierto ángulo. La pala está rotando. Ahora voy a ponerlo completo aquí. Aquí estoy, en este círculo estoy representando el círculo de rotación de la pala. En esta zona gira con un ángulo de alfa 2 y aquí cambia un ángulo de alfa 1. Y aquí en el colectivo lo puedo cambiar de alfa 1 a alfa 2, pero para todos, ¿no? Entonces aquí puedo modificar la fuerza del rotor con el colectivo, modificando el ángulo de ataque. Entonces, normalmente estos helicópteros giran a velocidad constante, el rotor gira a velocidad constante, y como modifico la fuerza en esta dirección, pues modificando el ángulo de ataque. Cuando modifico el ángulo de ataque, aumento o disminuyo la fuerza. Esto de forma colectiva. Y cíclicamente puedo modificar el ángulo en un cierto arco del giro y luego otro ángulo en el siguiente arco de giro. Entonces, el efecto del mando colectivo es cambiar el ángulo de ataque de las palas en los 360 grados de la rotación. El mismo número de grados. Esto va a producir un aumento o disminución del empuje generado por el rotor. El motor gira a revoluciones constantes. Lo único que cambio es el ángulo de ataque. El efecto del mando cíclico es cambiar el ángulo de ataque de las palas únicamente en un arco de rotación. Y entonces esto va a producir que la tracción que genera el rotor principal se balancee generando componentes de fuerza en el plano XB y YB. El giro cíclico, el plato cíclico, el mando cíclico, perdón, me permite balancear el empuje del rotor. Ya lo puedo generar hacia acá, hacia acá, hacia acá. Pero este balanceo es aerodinámico, porque lo hago cambiando el ángulo de ataque en ciertas regiones. Obviamente esto tiene es un mecanismo complejo y también la parte aerodinámica es compleja, ¿no? Pero el resultado es que podemos balancear esta fuerza. Entonces ya podemos avanzar en las direcciones X y Y. Ya generamos componente de fuerza en X, componente de fuerza en Y, entonces nos podemos desplazar en esas direcciones. Entonces, este vehículo, bueno, este plato cíclico lo hace muy vulnerable mecánicamente. Si ustedes se fijan en la red, podemos encontrar vuelos de cuatrirotores al por mayor, ¿no? Haciendo piruetas, haciendo todo lo que se puede hacer. Aviones también, pero helicópteros muy poco. Helicópteros en configuración clásica, muy poquitos, ¿no? Porque este plato cíclico es bastante complejo. Y bueno, aquí yo siento que el problema es los accidentes, ¿no? Un mal aterrizaje, se dobla el plato, se desbalancea el plato cíclico y ya no va a volar. Nosotros estuvimos trabajando un tiempo con helicópteros en esta configuración y, bueno, sí fue bastante complicado. Lo más que logramos fue meterle como un aumentador de estabilidad y bueno, un piloto lo volaba, decía que sí lo sentía más fácil de controlar, pero pues en un mal aterrizaje se nos descompuso y entonces era prácticamente comprar otra vez el plato cíclico y es un componente caro, ¿no? Entonces, este vehículo también falta controlarlo, ¿no? No hemos podido controlarlo. Otra cosa, levantan muy poco peso. Prácticamente era su propio peso. Subir toda la electrónica ya estaba súper pesado. Y bueno, esta es una de las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Controlar un helicóptero en la configuración clásica. Ustedes probablemente han visto otros helicópteros que también venden luego en las tiendas, ¿no? Que tienen dos rotores. Y esos ya son más sencillos, se parecen como un cuatrirotor, ¿no? Pero el de configuración clásica es el bueno, ¿no? Digamos, es un problema de control complicado y la parte experimental es aún más complicada, ¿no?
Bueno, aquí para balancear la fuerza hay que tomar en cuenta la precisión giroscópica. Entonces la dirección de balanceo se define con 90 grados de anticipación. Por ejemplo, si se requiere generar una fuerza hacia adelante, la diferencia entre las fuerzas de levantamiento de cada pala debe ser máxima sobre el eje lateral del helicóptero. Si queremos avanzar hacia acá, la diferencia para balancear la fuerza hacia adelante, tenemos que tener una diferencia de ángulos de ataque máxima en esta dirección. Obviamente esto desde el mando del piloto no se ve. Ya nada más ya está compensado esto para que él haga el bastón hacia adelante y el helicóptero se va hacia adelante. Aquí están bueno, vamos a ver primero la ubicación del centro de gravedad. Aquí está el centro de gravedad. Aquí están las fuerzas. Este sería el empuje del rotor principal. El rotor, bueno, si lo vemos desde una vista lateral, este sería el empuje principal. Vamos a suponer que está balanceado hacia adelante. Aquí sería la fuerza del rotor de cola. Si lo vemos de frente, este sería el rotor principal. Este sería la fuerza del rotor de cola. Si lo vemos de arriba, aquí vemos la fuerza del rotor principal y la fuerza del rotor de cola. Entonces tenemos algunas distancias al centro de gravedad. Si aquí el centro de gravedad no está exactamente sobre el eje de rotación del rotor principal. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, adelante. Sí, el vector TR indica la fuerza que es producida por el rotor de cola. Sí. Si ese rotor siempre está encendido y siempre está produciendo esa fuerza, ¿por qué el helicóptero no se encuentra constantemente dando vueltas sobre su propio eje? Sí, recuerda que tenemos, sí, compensa el momento de reacción. Cuando el rotor principal está girando, genera un momento de reacción. Si no tuviéramos rotor de cola, estaría girando el fuselaje. Sí, entonces, sí. El rotor de cola compensa ese momento. Ah, ok. O sea, el rotor de cola lo que hace es la compensación de la fuerza, bueno, del momento de reacción. Sí, del momento de reacción del rotor Okay. principal. ¿Y eso no es necesario en los cuadricópteros? No, porque recuerda que tenemos dos girando en una dirección y dos girando en otra dirección. Entonces, si están bien balanceados, se compensan. Ah, y si están desbalanceados, el controlador los hace que se compensen, ¿no? Ah, vale. Gracias, doctor. Sí. Bueno, vamos a ver cómo quedan ahora las fuerzas, ¿no? Nos interesan las fuerzas. Y bueno, esta está bien fácil, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas en ejes cuerpo, las fuerzas de propulsión. Entonces, en X tenemos TMR por el seno de A, el coseno de B, en donde A es el mando cíclico longitudinal y B es el mando cíclico lateral. Y aquí ya están a nivel de mando, ¿no? Ya no están a nivel de cuánto modificaron el ángulo de ataque. Entonces son las fuerzas en el eje X, estas serían las fuerzas en el eje Y. Aquí aparece la fuerza del rotor de cola. O sea, nos ayuda en un lugar, pero nos estorba en otro lugar. La tenemos que compensar. Y esta es la fuerza en la dirección de Z. Entonces, cuando los mandos son 0, la fuerza principal está alineada con el eje Z. Aquí. Entonces, vean, el mando, el efecto del mando cíclico, del mando cíclico lo vamos a reflejar en estos ángulos. El ángulo A y B, que es lo que inclinarían al rotor, ¿no? Lo que inclinarían el empuje total del rotor. Lo vamos a ver a este nivel. Obviamente podemos meter unas fuerzas aerodinámicas, nuevamente de esta forma, con una presión dinámica, una superficie característica y un coeficiente. Entonces aquí dijimos A es el mando cíclico longitudinal, B es el mando cíclico lateral, TM es el empuje del rotor principal y TTR es el empuje del rotor de cola. Y estas SF, SL y SS son áreas de las proyecciones frontal,
lateral y superior del helicóptero. Son unas superficies características, ¿no? En realidad no se define cuál es la superficie que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tomamos una superficie característica. Debido a que el centro de gravedad no coincide con el centro geométrico, pues tenemos todas estas fuerzas debidas a la gravedad. Bueno, es que el centro de gravedad no está donde están aplicadas todas las fuerzas. Tenemos todas estas fuerzas debidas a la gravedad, ¿no? Vean, tenemos los empujes por las distancias. El empuje por la distancia, aquí el TTR por HT, es alrededor de X, alrededor de Y tenemos esto, y alrededor de Z tenemos este momento que está generando por las distancias. El centro de gravedad, por ejemplo, aquí podemos ver fácilmente que si este es TMR, tenemos este momento, ¿no? Se genera un momento en esta dirección. Ahora, en esta vista, pues vemos fácilmente que este TR va a generar un momento alrededor de Z, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Son los momentos debidos a la gravedad, es por esa diferencia. Luego tenemos momentos de propulsión. Los que tenemos aquí. Y aquí están, vean, el momento de reacción del rotor de cola. El rotor de cola también tiene un momento de reacción. Nos genera un momento alrededor de Y. Aquí está el momento de reacción del rotor principal. Y vean, aquí está alrededor de Z, aquí lo que decíamos, si iba a girar o no, ¿no? Entonces, vean, este es el momento de reacción del rotor principal. Cambia cuando modificamos los mandos cíclicos, no, lateral y longitudinal, pero aquí está el TR para compensarlo. Están en el mismo renglón el empuje del rotor de cola y el momento de reacción del rotor principal. Entonces aquí está, es donde hace su tarea el rotor de cola, tratar de compensar a este. Obviamente esta compensación nos mete ruido para acá, pero bueno, el vehículo es controlable, entonces pueden compensar. K beta y K alfa son rigidez de las palas del rotor principal, que nos producen un cierto momento. Aquí sí ya el aleteo es considerable. En un helicóptero de configuración normal es considerable porque los diámetros de los rotores principales son grandes, ¿no? Son bastante grandes a diferencia de los diámetros de una hélice en un cuatrirotor. Bueno, aquí QMR es el momento de reacción del rotor principal. Y bueno, para construir los momentos, pues utilicé otra vez unas superficies características y unas longitudes características, ¿no? Tendríamos que definir si queremos calcular los momentos aerodinámicos que están actuando sobre el helicóptero. Bueno, ahora, ¿dónde está la parte de la generación de las fuerzas aerodinámicas? Pues nuevamente, tenemos actuadores de ala rotativa, ¿no? Entonces, la fuerza que producen paralela a su eje de rotación es la tracción y tiene la forma idéntica como en el cuatrirotor, ¿no? Aquí tenemos densidad, velocidad al cuadrado, área característica y coeficiente. Pero aquí en el coeficiente tenemos el ángulo de ataque de las palas. Este coeficiente va a ser función del ángulo de ataque de las palas que estamos aquí llamando θ 0. Ya sean de las palas del rotor principal o de las palas del rotor de cola. Vean, en el helicóptero normalmente vamos a mantener esta velocidad constante y vamos a modificar la fuerza modificando el ángulo de ataque, el ángulo del ataque de las palas. Eso modifica la fuerza también. Ya lo hemos visto que la orientación del ala respecto al flujo nos va a modificar la fuerza. Entonces, esa modificación entra por medio de este CT. El momento también. El momento es lo mismo. Está densidad, velocidad al cuadrado, superficie característica, longitud característica y coeficiente, ¿no? Que va a estar variando con el ángulo de ataque de las palas.
Aquí tenemos omega i, es el número de revoluciones por segundo, el rotor I, el rotor principal y el de cola, θ el ángulo de mando colectivo, SI el área del disco del rotor y R el radio del disco del rotor. Recuerden que el área y la longitud son características, ¿no? Lo que van a modificar es el coeficiente. Y vean, a nivel de este modelo, nuestras entradas de control serían θMR, θTR, A, B. Tendríamos 4 entradas de control para este vehículo. ¿Alguna duda? Me gustaría hacer la pausa aquí para entrar ahora con una aeronave de configuración clásica. Sí, claro, bueno, pues muchísimas gracias, la verdad es que todo está bastante didáctico. No sé si tengan dudas, muchachos, pueden activar su micrófono. Y si no, pues tú me dices a qué hora regresamos.